Si lo hubiera tenido el nombre, no le pasaba. Bueno, le damos la bienvenida, agradecemos al señor presidente Julio María Sanguinetti, agradezco a Oscar Larroca, que fue quien me ayudó y me fue guiando de cómo podíamos hacer este libro, porque este libro surgió a la Uruguaya por un accidente. Fuimos a llevarle el libro a Wilfredo y a Hilda, que habíamos apoyado nosotros, que habíamos hecho nosotros, que también se lo lleva el presidente sobre Toto Podestá. Entonces, ese libro se lo fuimos a llevar el autor y yo a Wilfredo, y cuando Wilfredo me ve con el libro en la mano, me dice: ¡ah, al fin cumpliste y me hiciste el libro! Me dio una vergüenza, que yo que no sabía lo que era eso, en ese momento aprendí. Porque yo digo: no, pero te prometo que el tuyo viene pronto. Bueno, no les voy a decir a ustedes lo que pasó. Entonces, hablando con Pelufo, que era el que estaba escribiendo, haciendo un estudio muy importante sobre Wilfredo, me dice: no, yo no termino ni loco, a mí me gusta leer, beber, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hago? Y llamé a Oscar Larroca, y Oscar Larroca me dijo: no, mira que eso se hace, es muy común hacerlo. Entonces, gracias a él, pudimos tener el libro en tiempo. Y bueno, ahora seguidamente le doy la palabra a Oscar Larroca, que va a darle la bienvenida al señor presidente. Bueno, muchas gracias a los presentes, muchas gracias al doctor Sanguinetti por su presencia, por haber colaborado también con el prólogo de este libro que hoy se presenta. Gracias por participar de este doble acontecimiento. Y es un doble acontecimiento, por un lado, porque hoy se cumplen 45 años de la fundación de la Galería Latina, y también queremos hacer un legado a través del libro que hoy se presenta en memoria del escultor Wilfredo Díaz Valdés. Y a propósito de memoria, y para que no quede nada en el tintero, yo escribí algunas cositas que quiero compartir con todos, a los efectos de no dejar ningún dato por fuera del acontecimiento que hoy estamos festejando. En el marco de los 45 años, justamente de la apertura de Galería Latina, Palomar consideró de estricta justicia recordar la vida y obra de Wilfredo en este libro que hoy presentamos. Como coordinador de este trabajo tengo que agradecer al doctor Sanguinetti, a Hilda Villanueva de Díaz Valdés, al respaldo del entonces director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, y la colaboración de los fotógrafos Julio Testoni y Eduardo Valdizano. No es el único tributo, no es el único reconocimiento que se le tributa a Wilfredo, porque a fines de febrero de este mismo año se celebró una retrospectiva muy importante en el Museo Nacional de Artes Visuales con la curaduría del arquitecto Gabriel Pelufo. En el caso de este libro, La madera y el tiempo, se trata de un volumen que se escribe en la línea editorial que viene desarrollando Galería Latina y la Fundación Ut Unum Sint, orientada a poner en valor la trayectoria de los creadores que han contribuido al perfil identitario de esta institución. Para darle contexto a estas acciones, cabe recordar que un 30 de octubre de 1980, Galería Latina inició sus funciones con una retrospectiva de otro maestro,
Manuel Espínola Gómez. Aquella muestra reunió 56 obras del Peludo, así le decimos a algunos, otros le dirán maestro, cedidas en préstamo por el Museo Nacional de Artes Visuales, el BLANE, los museos de Salto, Minas y San José, así como por varios coleccionistas particulares. El catálogo fue diagramado por Nelson Ramos, otro artista de la casa, y la inauguración tuvo lugar en un contexto político adverso, que no impidió, sin embargo, el despegue de un espacio que se transformaría rápidamente en un lugar de prestigio y punto de referencia en el medio cultural uruguayo. Galería Latina ofreció refugio a intelectuales y artistas, permitiéndoles coincidir en un entorno libre. Con el velo de fondo de una Escuela Nacional de Bellas Artes cerrada, esta casa permitió a los jóvenes de mi generación tener la oportunidad de conocer a los críticos de arte en ejercicio y a los grandes referentes del arte nacional. Creo que hace unos minutos hablaba con alguien de que era un lugar donde nos cruzábamos. Yo conocía a Nelson Ramos, a Tijeras, a Tunda, Romero, por supuesto que los veía también en algunos bares, pero la Latina fue un lugar de cruce muy importante en ese momento. Los artistas que fueron incorporándose a la galería se destacaban por la solidez de sus trayectorias y por la singularidad de sus trabajos. Entre los primeros en integrar la nómina se encontraban, y fíjense qué nombre, Silda López, Nelson Romero, Ángel Tejera y Félix Bernasconi. Félix, yo lo llegué a conocer, en la Unidad de San Pablo falleció poco tiempo después en un accidente automovilístico. La misión inmediata consistió entonces en visitar los talleres de los artistas, propiciando un diálogo fecundo y la adquisición de obras. De esas visitas periódicas surgieron incorporaciones como Pailó, Solaria, Arostegui, Brunini, Caposoli, Pira Jauregui, Lima, Whitman, Villalba, Nantes, Medina, Costigliolo, Bresciano, Cabezudo, Ferreira, Magalí Herrera, Pavlovsky, Pesino, Podestá, Sablos, Berlaza, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, con el paso del tiempo, se puede afirmar que la Latina, como la conocemos coloquialmente, intensificó su labor cultural, editando libros de biografías y monografías que difundieron el placer por la pintura. Acercó al consumidor mediante diversas publicaciones que rescataron la vida y obra de artistas uruguayos como Petrona Viera, Carmelo Dalzado, Linda Cohen y Osmar Santos, entre otros, así como ensayos sobre la historia del arte nacional y el paisaje. Los expertos que acercaron sus plumas para materializar estos trabajos fueron, entre muchos otros también, Jorge Abondanza, Raquel Pereda, Miguel Carvajal, Ángel Cáleme, Gabriel Pelufo, Emma Sanguinetti, Pablo Thiago Roca, Sonia Vandriemen y Ramón Cuadra, que está por ahí. En los años 90, el Hotel del Lago se sumó como espacio prolongado de la galería e impulsó el arte nacional mediante certámenes, muestras temporales y una colección de esculturas, pinturas, grabados y tapices. Las filiales de la Galería Montevideo Shopping en la ciudad de San Pablo también oficiaron en su momento como circuitos para la difusión y comercialización de los artistas de su acervo. Asimismo, el programa Acercando el Arte a la Gente tuvo como objetivo el de formar nuevos entusiastas, y actualmente el edificio Artigas, el lugar en el que nos encontramos hoy, alberga un acervo fundamental de obras pertenecientes a la galería en un espacio que abre sus puertas de forma gratuita y presenta periódicamente muestras rotativas, aniversarios y presentaciones de libros. Enumerar las múltiples labores que llevó adelante la galería en estos 45 años de esfuerzo regular excedería el tiempo que tengo asignado, pero baste mencionar certámenes de artistas plásticos jóvenes en coordinación en su momento con Montevideo Refresco, Coca-Cola, conciertos de cámara y corales, conferencias, acciones humanitarias como la donación de obras pictóricas a la Fundación por la Salud del Paciente Leucémico y la contribución al evento anual Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Por lo tanto, la Latina, tal como se la conoce, decía hoy coloquialmente,
Desde ese 30 de octubre del año 80 reunió artes visuales, música y literatura, tanto dentro como fuera de sus recintos materiales, en una gestión cultural que trascendió sus propios muros y que hoy sigue habitando los espacios profundos de la memoria colectiva de quienes acompañaron su silenciosa pero constante labor. Y es bajo esta premisa que hoy se celebra con este libro el legado artístico de Wilfredo Díaz Valdés. Este legado, por supuesto, tiene una historia. Fue el pintor Jorge Damián quien alentó a Wilfredo a mostrar sus obras, y allí aparecen de forma inmediata Ángel Callenberg y Manuel Espínola Gómez. Las obras se trataba de ensamblados cuyos segmentos estaban sujetos por bisagras. Acá tenemos justamente una de las obras del acervo. Son bisagras que permiten abrir, desarmar y rearmar las piezas. La sorpresa de Espínola, cuando las vio, fue manifiesta y le pidió al autor la posibilidad de jugar con los objetos intervenidos. Violines, barriles, garlopas y tablas de cocina dejaban de ser tales para desplegarse bajo un oficio deslumbrante. En una entrevista que le realizara Mario Delgado Paraína a Wilfredo en el año 2000, en un libro que editó el Ministerio de Educación y Cultura, decía Wilfredo, abro comillas, cuando empleo elementos utilitarios que han dejado de ser útiles, elementos que fueron modelados y utilizados por gente que ya no existe, experimento la extraña sensación de que fueron abandonados en una misteriosa primera etapa, por ancianos que hoy ya no están. Entonces, décadas más tarde, cuando yo le meto mano a ese resultado del trabajo de estos, siento que estoy abordando la segunda etapa y que estoy trabajando en equipo con alguien, con un artesano, con un carpintero que hace mucho tiempo que se fue de este mundo. Cuando me encuentro, por ejemplo, con una de aquellas mesas sólidas que tienen un caballete debajo y patas con unas volutas torneadas de un modo medieval, entonces las abro, trabajo en su interior y lo que hago se integra al trabajo del que torneó esa pata. Pero el que torneó esa forma, ese compañero de trabajo, ese ya no está. Cierre de comillas. En efecto, por las manos de Wilfredo pasaban las formas del objeto a ser intervenido, su estructura y su posibilidad de articulación. Estas piezas, ensambladas mediante clavijas y bisagras también de madera, pueden desplegarse o desarticularse en una coreografía silenciosa y lúdica. En ese tránsito, por ejemplo, una vieja rueda de carro se convierte en una osamenta orgánica, barriles destripados son ahora restos arqueológicos esparcidos en un campo de nuevos significados. Los palos de amasar y las bochas abiertas como frutos nos hablan de una teatralidad latente, un dramatismo que se expresa apenas con la economía de lo esencial. Wilfredo realizó en el año 1986 una gran muestra de sus obras en Galería Latina con el montaje de Manuel Espínola Gómez. Muestra que también se inauguró en el Club del Lago, en Portezuelo. Ese mismo año formó parte del envío oficial a la Bienal Internacional de San Pablo, bajo la curaduría de Ángel Callenberg. Sus obras se fundan en un gesto de apariencia simple, descomponer lo cotidiano para reinventarlo. En el año 1990, el crítico Jorge Abondanza escribió lo siguiente, abro comillas, el observador, familiarizado con la forma y la utilidad de la pieza propuesta, descubrirá que la mano del artista ha decidido operar sobre la integridad lograda por otros, el mueblero que torneó el sillón,
el carpintero que encoló la puerta, el carrocero que armó la rueda, para disecar furtivamente esos cuerpos, seccionándolos sin que se advierta por fuera, como si al tajearlos abriera también una interrogante sobre la función que cumplen y más hondamente impusiera una reflexión sobre el destino de una materia prima que ha sido talada y luego mutilada para cerrar su ciclo en la elaboración del objeto de uso. El alarde de Díaz Valdés consiste en forzar ese ciclo y reabrirlo, prolongándolo en un epílogo cautivador donde la pieza terminada es apenas el comienzo. Recomponerla gracias al juego de machines y clavijas parece un ejercicio de virtuosismo artesanal donde el recreador quisiera dejar constancia de su proeza manual, pero es en verdad un comentario sobre los procesos transformadores de la materia, decía Alan Paz. Para finalizar, podemos hablar de los instrumentos musicales que se abren como naves y les crecen alas, cuerdas, mástiles, de la madera viva, orgánica, crecida al sol, surge un artefacto que al ser despojado de su funcionalidad y reubicado en el espacio del arte, se vuelve a su vez emblema de lo estético. La pieza se transforma así en un umbral entre mundos, una suerte de fósil vivo que nos inquiere, con su doble estatuto de vestigio y de presencia. Muchas gracias. No venía preparado. Mirá que estamos todos en familia. No venía preparado. Pero la verdad es que es una alegría participar de este acto y es una convocatoria de recuerdos. Porque a este joven lo conocí flaquito, a un jovencito, llevando y trayendo cuadros detrás de Kurt Speyer, que fue el que abrió el camino de la galería, y con el cual él aprendió ese oficio tan particular, al cual tanto le han aportado. Los galeristas no tienen mucha prensa, los coleccionistas tampoco. Los galeristas porque se les vincula al comercio, los coleccionistas porque se les vincula a la acumulación de riqueza. Pero ambos son, sin embargo, muy importantes por muy diversos motivos. Los coleccionistas porque hacen lo que a veces los estados no pueden hacer. Y esas colecciones terminan siendo la base de los grandes museos, del Prado, producto del remate de cuando le cortaron la cabeza al rey Carlos I de Inglaterra, y el coronel Cromwell remató todo lo que tenía, salvo un cuadro de Mantegna. Pero después remató todo. Y lo compró Felipe IV y ahí está. ¿No? Bueno, y así sucesivamente. ¿No? Nuestro país mismo, ¿no? El piso Sunsao, lo que han hecho los diversos colegios. Los galeristas lo mismo. ¿No? Y el hecho de la legendaria Moretti, ¿no? Castelli Moretti, luego poco había. Y ahí aparece la figura de Speyer, a la cual se vincula su nacimiento, ¿no? Speyer había comprado la Galería Brusone, no la Galería Brusone, había comprado la casa de la tercera Brusone, para ser preciso, que era lo que había, ¿no? En materia. Ni soñaba con ser galerista, ni soñaba, esa es la verdad. Pero hablaba con artistas, hablaba con Ventallón, hablaba de un amigo allí y tal. Y entonces, y oía los llantos de algunos, Manolo Lima, muy triste, que venía ahí y hablaba. Y le dice, lo que pasa es que ustedes quieren ser artistas, más ser comerciantes. Dice, yo vengo a la lapicera, vendo cuadros, vendo salames, lo que sea, y ustedes no saben vender, pinchen. ¿No? De acuerdo, Manolo Lima, que fue uno de los primeros, ¿no? Que un día andaba ahí con un cuadrito,
dice, déjamelo, yo te lo vendo. Me lo va a vender, lo colgó ahí y le dijo, ¿me dejás dar cuotas? ¿Cuotas? ¿Cómo cuotas? No entendía lo que estaba. No te preocupes, yo te lo vendo. 10 pesos, ¿está bien? Yo no sé, está bien. Bueno, allá fue por el boliche y al rato cae un cliente por una lapicera. Dice, qué lindo cuadrito. ¿Le interesa? Puede ser. Bueno, se lo vendo en 2 cuotas de 5 pesos. Fantástico. 5 pesos, le mandan el café, no podía entender nada, los libros que estaban. Y así se fueron. También, bueno, así se fueron incorporando. Bueno, me acuerdo cuando le digo que yo, bueno, en fin, y así se fue haciendo. Y en ese oficio se fue haciendo este joven. Y luego, en el 80 arranca con la Galería Latina. Con el apoyo de la familia Ortolani, que debe reconocerse que fue muy importante para esa historia, digamos, ¿no? ¿Verdad? Muy señalada. Y ahí empieza su actividad, en la cual quiero destacar además particularmente, además de lo que ya dijo Óscar, que es más que expresivo, ¿no? de toda la labor, digamos, que se hizo en materia, la parte editorial. Porque ahora nos estamos muy acostumbrados a buenos catálogos y a libros. En aquel momento, no. Acá que había libros, el libro de Arbul con fotos blanco y negro y 2 fotitos a color, ¿no? El de García Esteban sin una foto. Lo de Laroche, ediciones del autor. Acá no había nada en materia de... Los cataloguitos, bueno, sí, los decentes cataloguitos de los salones, blanquitos allí, con su letrita negra, muy de la época. Pero no había lo que se hizo después, lo que empezó con Sáez, ¿no? Creo que fue el primero. Imprentas, y yo era vendedor, yo era vendedor a comisión, porque le vendía seguro. Y traías a los artistas. Y traías a los artistas. No, pero además había que hacer, seguro le vendía 50, yo hacía comisionista, porque yo le vendía 50 ejemplares antes, había que convencerlo de que esto era una cosa importante para fin de año, que creaba jerarquía, ¿no? Porque el tema era ese, ¿no? Que reconocieran el valor de eso. Bueno, entonces vendíamos 20 a la UTE, 50 a la TEL, 10 a no sé quién, y hacía nada. Digo porque este es un capítulo que a mí me tocó, muy particular. Pero los libros salieron y cambiaron la edición en el Uruguay con los libros de Raquel. Yo a Raquel le había publicado uno cuando estuve en el ministerio, uno que era, creo que 10 o 11 artistas, algo así. Pero fue una labor muy pionera y ahí se marcó ya un nivel. Ya se marcó un nivel con la calidad de los libros, luego la calidad de los catálogos del museo fueron mejorando, todo fue mejorando y hoy también la calidad de las impresiones, la facilidad de ellas. Pero el hecho es que hoy tenemos una bibliografía de arte uruguayo y esta es una incorporación más, muy importante también. No solo Wilfredo lo merece, creo que es algo de una originalidad extraordinaria, ¿no? Cuando apareció realmente fue una sorpresa, ¿no? Porque hablábamos de la descomposición del objeto en términos teóricos de los cubistas y después de la deconstrucción literaria, porque venía de Deleuze y toda su historia, de todo lo cual no tenía la menor noticia Carpintero de 33, nació en la campaña de 33, que había empezado como carpintero rural, ¿no? Arreglando carros y carretas y ruedas, ¿no? Porque ahí empieza su oficio, digamos, ¿no? Entonces, pasa a ser una sorpresa, porque fue encontrando
la curiosidad de armar y desarmar. Primero hacía cajitas, después fue armando y desarmando, y después fue queriendo bueno. Y fue realmente, sí, como un deslumbramiento. Él participó de alguna cosa artesanal, sin ninguna vocación artística. Porque lo de Damiani aparece por eso. Porque el insecto es más una artesanía de la cual se iba a algunos concursos artesanos. Ahí le habla a Ángel y le dice, venía a ver esto. Y ahí lo ve, y Ángel dice, esto es impresionante, ¿no? Y ahí mismo le dice, hay que hacerlo en la Bienal. Hay que llevarlo a la Bienal, porque esto va a impactar. En las bienales se procura más la originalidad que la calidad. Lo imprescindible es la originalidad. Después la calidad se verá más tarde, en algún momento. Y entonces, acá en este caso presentamos algo así, y realmente llamó la atención por todo lo que significaba esta obra tan particular, ¿no? Porque ahí era la descomposición real del objeto y su reconstrucción a través de un ingenio artístico que hacía posible ese proceso. De modo que fue algo muy extraordinario también por su propia condición, su modestia personal, el modo como encaraba su obra, esa voluntad de trabajo propia del carpintero, ¿no? Hay artistas que son así, ¿no? Después están los diletantes, tipo Manolo. Manolo en sus años no pintaba nada, opinaba. Yo trabajé con él varios años, por eso hicimos mucha locura, pero también pintaba donde se le ocurría. Pero hay tipos que son así, sistema de Wilfredo era él. Bueno, Failó era como un albañil. Se levantaba toda la mañana a las 7 de la mañana, trabajaba 8 horas. Pues salía a pasar la tarde y volvía al apartamento a dormir, y así todos los días del año. Pintó miles de cuadros. Y Wilfredo era de esa raza artista, digamos, obrero, digamos así, enamorado del objeto. Él decía, hay que encontrarle el alma a la madera, el alma a la madera. Y tiene alma. La madera tiene alma, como tiene alma la piedra, ¿no? Por eso sí, Achugarri siempre dice, no es lo mismo el cincel cuando lo está dando así, que todo lo otro, ¿no? Ahora los escultores hacen dibujitos, se sientan, y después viene el brazo automático robótico que hace el escultura, ¿no? Y bueno, es así. Ahora te ponen copia robótica, ¿no? Y las habilita hasta el Vaticano. Se ha visto copias robóticas de Miguel Ángel, que dice copia robótica autorizada a pantalla. Entonces es un brazo robótico. Eso es lo que estamos. Pero bueno, Wilfredo lo opuesto. La calidad del objeto y esa cosa que tanto han especulado los filósofos y los psicólogos, el cerebro y la mano, ¿no? El cerebro y la mano. Esa condición humana tan particular, esa asociación del cerebro y la mano, que se ve en estas cosas. Así que bueno, felicitar por el esfuerzo a este luchador que ha pasado por buenas etapas de dificultad, siempre peleando, siempre con ese optimismo que tiene, con esa buena voluntad que tiene, con todo eso que le ha dado el perfil que hace que tantos sigamos aquí cerca, y que sigue contribuyendo de este modo a la vida artística de este país, que es y sigue siendo una parte sustantiva de su propia vida. Así que gracias, felicitaciones. Quería comentarle algo que
que es muy importante para el presidente y para todos nosotros. El libro más hermoso que nosotros hicimos con la familia Testoni fue El arte en el Uruguay, en 2 tomos de Ángel Haller. Un libro como eso no se ha igualado. O sea, ojo que nadie lo vio ese libro para darle ninguna premio ni nada. Nadie lo vio, pero es el único libro que se hizo con 2 tomos y de una belleza. Me acuerdo que se presentó el 12 de diciembre, no me acuerdo de qué año, pero era mi cumpleaños, por eso me acuerdo en el museo. Estaba Jorge Valle, estaba de presidente, y cuando se lo entregamos a Jorge Valle, ¡ah, qué lindo! Vamos a dárselo a Julio, que él entiende más de esto. Nosotros se lo digamos a Julio, así que con Kahneman nos quedamos muy contentos de que se lo dimos a la persona que de corazón se lo está dando. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a ver este documental que realizara Juan José Muni. Es un documental además que fue pedido por presidencia. ¿Lo ponemos al principio? Sí. Esto se hizo. Vamos a pedirle a Juanjo que cuente un poquito de la. Juanjo, ¿te animás? Sí, Juan. Sí, brevemente a contar el presentamos por qué esto por favor. ¿Qué tal? Juanjo Muni, explica un poquito. No, brevemente les anticipo cómo se gestó este documental, que fue en realidad realizado con el equipo de Secretaría de Comunicación de Presidencia, bajo la iniciativa de Pino Gómez, quien fue el curador, además de la muestra, no me acordaba de eso, y quien me sugirió realizar un documental sobre esa exposición, que era la primera exposición importante de Díaz Valdés. Y bueno, fue una experiencia muy linda porque primero conocí su obra, conocí ahora él en ese documental muy breve, pero a 20 minutos máximo. Van a observar cómo él explica además su forma de trabajo, cuáles eran los principios que tenían y demás. Y el documental era en principio una idea de Spínola de hacer registros de distintos artistas o testimonios. Por ejemplo, llegamos a grabar en esa época el testimonio de Manolita Piña de Torres García, con más de 100 años. Uno de los jugadores, ya me olvidé el nombre, del primer olímpico de fútbol uruguayo y algunos otros testimonios que sirven ahora como testimonios y la importancia de poder dejar testimonios y documentar los trabajos de los artistas uruguayos en particular. De manera que los dejo con esto nada más. Si apagamos las luces de la mejor. Se ve bien, sí, si no. Mirá de qué año, Julio. Yo no era nacido. Pero Julio fue que. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué fue? Sí, ayer. Bueno, digo que la madera es luz, es la clarividencia que se va poniendo de manifiesto a través de la relación constante con ella. El proceso de fotosíntesis es lo que la bomba de succión, que es el calor en la luz, incorpora. Es materia incorporada que se va succionando a través del tiempo, que se va incorporando, que se va integrando a través de muchas décadas. Son simples.
La bisagra está colocada en la tapa está calada y la disposición de armado de la pieza es la que queda a la vista. En esta pieza coloco, se va a ver al abrir un eje en sentido diagonal y produce este hecho que prácticamente es muy importante porque aparece la descomposición del plano. Una vez que tengo ese elemento, voy experimentando con él, a la vez que avanzo un poco en la medida de obra. Acá he colocado en forma externa un eje en diagonal. Al abrirse la tapa produce este desplazamiento, ofrece buen registro de lo que son los dos valores de la madera en lo externo y en lo interno, a la vez que puedo manipular de alguna manera la estructura interior del volumen. Como diría Espino Laguna, tendría que llegar hasta la viejísima niñez para poder decir cómo empieza mi relación con la madera y mi relación con el piso. La cosa que está jugando, acá tengo juguete, rector, que es un poco el origen, digamos, donde se inicia mi actividad como individuo que trabaja la madera. Este es un elemento de campo, es un rector que yo he reproducido, llegado a una altura de mi actividad y trabajando en base a la memoria. Me pareció importante reproducir este tractor con arado porque fue un poco el origen donde empecé los ejercicios de trabajo, de plantearme problemas, de resolver algunos problemas conocidos, otros no, problemas mecánicos como ser de subir y bajar un sistema de volcadora, movilizar el sistema a través de un balancín, el sistema de dirección del tractor, colocar las orugas, en fin. Esto era parte del diario vivir, la cosa cotidiana. Yo nací, me crié junto con mi familia, con mis hermanos, en un medio rural, y los elementos que teníamos como referencia de valores de la vida eran los valores del campesino. Bueno, la próxima etapa, la vida práctica es un traslado del campo a la ciudad. Mi entrada, digamos, en el gremio de la carpintería, a trabajar en carpintería rústica, me voy del campo a la ciudad de 33, en la ciudad de 33 trabajo en distintos talleres, ahí adquiero los primeros rudimentos como carpintero, y bueno, pasan los años, desde luego adquiero mucha destreza, mucha técnica, y después más adelante ya llegado a Montevideo, mi relación con el mundo de las artes no era de ninguna manera una cosa corriente, sino que trabajaba con gente muy anónima, totalmente anónima. Trabajaba en talleres de carpintería donde no hay una preparación
instalación ni hay desde luego, son técnicos y punto, ¿no? Pero a mí siempre me quedó el llamado de la naturaleza, me quedó el requerimiento de las cosas que no había terminado de explorar, estando en el campo y seguramente un poco por nostalgia, un poco por reclamo, digamos, de la misma infancia, me dio por empezar a trabajar la madera de una forma más profunda, buscando ahí un sentido de la expresión vectorial en ello. Por acá empezamos diciendo que este es un material que tiene una gran carga histórica por todo lo que hay de material de parte elaborada anteriormente, y acá he encontrado un fenómeno un poco impensado, que es la calidad interior del material, lo cual me ha hecho reflexionar sobre el fenómeno del tiempo, en tanto pasado, en tanto presente, y esta calidad que encontré del material me hizo reflexionar si no pagaba la pena entretenerse un poco en la consideración de este valor tan extraordinario que se da acá, y bueno, tratar de poner el mínimo de elementos que se desplazan en el espacio de manera de que cobre más importancia el fenómeno del tiempo pasado, tiempo presente, y aún la interrogante sobre el tiempo futuro, es decir, aquel tiempo que habrá de venir para que estas calidades alcancen el compartir. El trabajo sobre la base orgánica del material abarca unos cuantos años, luego las cosas se van afirmando, digamos, entre una zona de trabajo mucho más estructurado, más firme, digamos, prácticamente, hasta que llega un momento en que de alguna manera tengo como un repertorio, digamos, de elementos para trabajar, y eso de alguna manera me hace sentir un poco que estoy en el riesgo de empezar como a repetirme. Entonces hago un descanso, paro, reviso lo hecho y me vuelvo hacia la artesanía. Busco refrescar mi trabajo a través de una salida, digamos, a la superficie, y empiezo a trabajar en una línea, digamos, empiezo a buscar elementos para organizar objetos de carácter práctico.
el sistema de articulación, como al principio en la caja, donde estoy sacando partido de el eje colocado en forma diagonal y en forma recta.
se aplicaba la tela sobre madera, entonces ella se era almohadillado y después se forraba con cuero, y esa era la forma en que como quedaban determinados carruajes, buques, bueno, todo eso vehículos, ¿no? Pero al desprenderla, yo experimenté, al desprender la tela para reponer la madera, cuando se componían, cuando se han cumplido siglos, me encontraron que caían como grafitis de eso. Y eso me llamó mucho la atención y quise de alguna manera experimentar y ver la posibilidad que había de sacar el partido. Acá he hecho una incisión en la madera, he aplicado, pegado con un pegamento especial que se hace para apretar la tela, y bueno, los resultados fueron estos, así a grandes rasgos, las cosas que fue apareciendo. Yo lo codifiqué y en alguna medida pude elaborar este material. Aquí ya hay tela sobre madera, el trabajo de grabado, el trabajo de escritura, en fin, y una posibilidad de un relativo valor expresivo, ¿no?
Juanjo, gracias por ir. Esto fue pedido por presidencia, y ahí fue entró. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sí. Muy bien.